Las mutilaciones de ganado es un fenómeno inexplicable que desde los años 60 ha afectado a centenares de animales, pero el caso pasa a mayores cuando también afecta a seres humanos. En este misterio aparecen una serie de marcas sin explicación que incluso parecen ser realizadas con precisión quirúrgica, cauterizando las heridas con algo parecido al láser. Los animales aparecen sin ninguna gota de sangre. Algo succiona toda la sangre del cuerpo y los deja secos. Hay leyendas sobre un ser llamado el chupacabras que podría estar detrás de todo esto, pero solo es una hipótesis de entre muchas otras. ¿Quién estará detrás de las mutilaciones de ganado? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. A finales de los años 60, sobre todo en Estados Unidos, y más concretamente en los estados de Pensilvania y en Kansas, empezaron a surgir numerosos casos de mutilaciones de ganado, animales de granja que aparecían muertos en extrañas circunstancias. Los granjeros reportaban a las autoridades las extrañas marcas que habían sufrido sus animales y que no tenían ningún tipo de explicación. Incluso, desde esa época hasta nuestros días, tampoco se ha encontrado la verdad de quién está detrás de las mutilaciones de ganado, sumiéndose en un enorme misterio sin resolverse. A finales de los 70, una vez visto que eran numerosos los casos, se llegaron hasta contabilizar unos 130 casos, el senador Floyd Haskell llamó al FBI para hacer una enorme investigación para hallar el culpable de estas mutilaciones. Sin embargo, como ya he dicho, no encontraron al responsable. Los casos de mutilación de ganado se han extendido desde Estados Unidos, América Latina, hasta incluso España y el este de Europa, es decir, por todo el mundo. Pero es bien sabido que en América Latina los casos son mucho más numerosos y también asociados con la leyenda del chupacabras, de la cual luego hablaremos. Ahora me gustaría deciros que os voy a nombrar la descripción de lo que exactamente les pasa a los animales mutilados y cuáles son las características extrañas que se han encontrado en su cuerpo. Y hago una advertencia. No he colocado ningún tipo de imágenes porque son imágenes muy fuertes que pueden ser desagradables, animales mutilados, y no quiero que nadie, se sienta mal con estas imágenes. Las podéis encontrar en Google poniendo animales mutilados porque son numerosas los casos en los que se han encontrado. Veréis, los animales mutilados se encuentran con estas características: los ojos, las ubres y los genitales totalmente extirpados. Alguien los ha debido de quitar con una precisión quirúrgica. Muchas veces están cicatrizados, pero de una forma como si un láser los hubiera extirpado. También aparecen sin el ano, y esto es muy extraño. Incluso la profundidad de extirpación llega a las 12 pulgadas. Haciendo algo de precisión quirúrgica, es decir, alguien con conocimientos muy avanzados se ha encargado de la extirpación de esto. También aparecen sin lengua y sin labios, también sin orejas y con extrañas marcas debajo de donde debería estar la oreja. Marcas que en algunos casos tienen forma de L o de luna, como se han dicho. Incluso da bastante miedo encontrarse a un animal de granja, uno de tus animales, con la carne de la mandíbula descarnada, como que alguien hubiera extirpado la piel, el músculo y hubiera dejado el hueso totalmente limpio, sin explicación. Como bien he dicho y vuelvo a incidir porque me parece muy importante, los cortes que aparecen cauterizados parece haber sido hecho a láser, y es lo que todo apunta en las pruebas. Un láser cortando la carne. También es raro encontrar daños
internos inexplicables en los órganos. Es decir, ¿cómo es posible que se dañe un órgano sin que alrededor de los órganos o por encima de los órganos, en los músculos, en la piel, no haya ni un signo de un golpe? ¿De repente se dañan por dentro sin que nadie los toque por fuera? Es algo también extraño. Obviamente muchas veces aparecen sin los órganos blandos, todos los órganos blandos extirpados. Pero lo más curioso de todo esto es que no existen signos de depredación. No hay arañazos, no hay mordeduras, no hay dientes, no hay incluso, pues, por ejemplo, huellas de un animal que estuviera atacando a este. Parece como que los animales se quedan totalmente paralizados antes de la extirpación. Y sobre todo, el que más llama la atención es que casi todos estos animales no tienen ni una gota de sangre. Les aparecen unos orificios circulares en el cuello por donde parece que algo les ha drenado toda y cada una de las gotas de sangre de su cuerpo. Toda la sangre fuera. Y claro, todo esto son lo que aparecen en los animales. Incluso los periódicos dan nuevas crónicas sobre todo esto. ¿Pero solo le ha pasado a los animales? Podríamos decir que también le ha pasado a personas. Son casos menos numerosos, más censurados, porque no conviene que se sepa esto, pero existen. Y ahora os voy a dejar con una crónica de nuestro amigo Fon Ramos, de Atraviesa lo Desconocido, que nos ha explicado un poco sobre un caso real de mutilación de ganado en personas. Los casos de mutilaciones de ganado se vuelven mucho más preocupantes cuando afectan a humanos. Sí, señor, a humanos. Aunque parezca mentira, hay muchos casos de mutilaciones en humanos y todos son impactantes. Uno de los más increíbles ocurría en noviembre de 2001, cuando el hijo de un granjero brasileño aparecía muerto en la provincia de Maranhão. El muchacho apareció muerto de rodillas y no muy lejos de su padre, que era el campesino José Antonio Serra. El campesino se había alejado varias decenas de metros de él cuando descubrió que su hijo estaba muerto. El niño de 13 años estaba de rodillas y le habían cortado los genitales. También se halló un agujero en la yugular por donde se había extraído la sangre del menor. El padre comenzó a investigar y al final echó la culpa a la secta de los Macumba, pero los mismos componentes de la secta dijeron que ellos no habían sido. El caso continúa hoy en día siendo un gran misterio. Ya ha salido en un artículo de Anthony Fayola, que era un corresponsal extranjero en el Washington Post. Ahora que tenemos todos estos datos, tenemos que intentar indagar sobre quién es o qué es el causante, el responsable de todas estas muertes en extrañas circunstancias. ¿Quién es el que mutila el ganado y las personas también, como hemos visto? El fenómeno ovni está muy relacionado con la aparición de animal mutilado. ¿Por qué decimos esto? Porque las crónicas son las que avalan la existencia de fenómenos voladores extraños, esferas luminosas o aparatos incluso en forma de disco que aparecen en las inmediaciones durante unos días y acaban produciendo mutilación de ganado. Si detrás de la mutilación de ganado estuvieran los ovnis, hay que pensar el por qué, para qué cosa. A mí me es muy difícil pensar que los extraterrestres necesitan la sangre o los órganos de unas cuantas vacas. No sé a vosotros, pero a mí me parece incluso hasta ridículo. Si ellos tienen una avanzadísima tecnología y han venido de muy lejos aquí para algo que desconocemos, lo último que yo pienso, es que necesiten sangre y órganos. Incluso ellos mismos en un laboratorio podrían crear esa sangre y esos órganos. El ser humano lo ha hecho órganos transgénicos. Eso es algo que la ciencia puede superar. Entonces, ¿para qué sería el fin? ¿Cuál es el fin de que extraterrestres con los ovnis estuvieran extirpando todo esto? Esto me lleva a la segunda hipótesis.
que haya un extraño animal por ahí que estuviera, matando a los animales de esta forma tan particular y nutriéndose con los órganos y la sangre. Sin embargo, este animal tendría un cierto grado de inteligencia comparable con el ser humano, un grado de pensamiento muy estructurado, porque para hacer todas esas cosas se necesita una inteligencia muy grande. Y aquí entraríamos en la leyenda de el chupacabras. De él hemos hablado en Gran Misterio. El chupacabras sería un hipotético ser con unas formas muy extrañas parecidas a un humanoide que se centraría en esta serie de mutilaciones de ganado. Absorbería con una serie de pinchos que le saldrían por la boca, eso hipotéticamente porque hay miles de versiones, absorbería la sangre de sus víctimas para nutrirse. Un caso sorprendente de este misterioso animal que succiona la sangre de las víctimas lo tenemos muy cerca de Houston, en un pueblo llamado Cuero, donde una serie de incidentes dejaron sorprendidos a sus habitantes. Una mañana los agricultores observaron cómo había gallinas que yacían tendidas boca arriba, abiertas en canal completamente. Lo más increíble, si cabe, es que nada las había devorado, simplemente estaban intactas y abiertas. Un animal normal mismamente se las habría llevado o las habría devorado, pero no las habría dejado así sin más. Las gallinas estaban intactas, pero ciertamente no había sangre en sus cuerpos. Se contabilizaron, la verdad, al final de la investigación, unas 30 gallinas muertas en estas circunstancias. Además, en algunos reportes se han observado también unos misteriosos agujeros en el cuello de los animales, por donde este temible animal, llamado chupacabras, succionaba la sangre de las víctimas. Algunos dicen que es una criatura de la tierra, una criatura dentro de la criptozoología que vaga por la tierra y se esconde del ser humano, porque es muy lista y sabe que no debe tener contacto. Otros dicen que el chupacabras podría ser una especie de proyecto secreto del gobierno para contemplar cómo podrían crear animales transgénicos para el combate, y para ello utilizan estas pruebas sobre animales de ganado. Y es algo que incluso tiene algo de sentido. Y otros dicen, y esta es una teoría mucho más aventurada, yo no sé qué pensar, que los propios extraterrestres, los ovnis, están haciendo experimentos con el ganado del ser humano, soltando a criaturas de otros puntos del sistema solar. Pero bueno, esto a mí me parece demasiado exagerado sin un mínimo de pruebas. Si hubieran pruebas, pues bueno, entonces sería algo contemplable. Alguien una vez dijo que para afirmaciones audaces se necesitan pruebas audaces, y yo estoy de acuerdo con eso. Por otro lado, también podríamos decir que la mutilación de ganado podría ser una cortinilla de humo para tapar otras cosas. Es decir, el gobierno utiliza las mutilaciones de ganado, las hace él mismo, para desviar la atención y echarle la culpa a los ovnis, como muchas veces hacen. Es jugar a la desinformación para hacer otro tipo de cosas que desconocemos. Pero yo particularmente pienso que no creo que el gobierno tenga nada que ver. Creo que la teoría del chupacabras tiene algo de sentido, porque no sabemos qué cosas se esconden en la oscuridad. Las descripciones de este tipo de animal, al que muchos llaman chupacabras, concuerdan con la descripción de un perro sin pelo, con una piel grisácea y con un hocico largo, patas delanteras cortas y una extraña forma de caminar. Las huellas de este animal son diferentes ciertamente a las de un perro, un coyote o mismamente un lobo. También un dato importante lo tenemos en Puerto Rico, ya que a principios de la década de los 90 hubo casos muy extraños de mutilaciones de ganado asociados al chupacabras. Y la verdad es que todos estos casos coincidieron misteriosamente con la aparición de misteriosos ovnis en los cielos. Uno de los casos más impactantes que yo considero que puede ser
de mutilación de ganado fue el llamado incidente Diatlov. Un incidente del cual ya hemos hablado en un programa muy extenso en el que situaba a un grupo de excursionistas en Rusia en una gran montaña que murieron en extrañas circunstancias. También existían los síntomas que hemos hablado aquí, pero mezclados con radiación. De eso ya hemos hablado. Este misterio va a continuar sin resolverse. Yo lo he planteado a modo de reflexión y de actualización de información. Creo que es importante saber que estas cosas pasan, que están ahí fuera y que no todo es lo que parece también. Si surge algún caso importante, lo traeremos aquí en un gran misterio y lo podremos debatir. Y con esto el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer el siguiente libro. Alma, escrito por Carlos Sisi. En este libro nos habla de una investigadora del mundo del misterio, de lo paranormal, que es capaz de oír y ver cosas que la gente corriente no puede hacer. Nos habla de una experta también informática que desarrolla un sistema de reconocimiento de voz que, por error registra psicofonías e intenta, darles un sentido, encontrando cosas sorprendentes. Este libro es una novela bastante interesante que recomiendo porque nos hace reflexionar sobre ese otro lado, ese más allá que está más acá de lo que pensamos, como yo digo siempre. Y yo lo recomiendo también porque es una lectura muy recomendada e incluso divertida, si nos gustan, para todos aquellos que nos gustan este tipo de cosas sobre el mundo del misterio. Y nada, con esto os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.